Antes de la 24 nos vamos a General Rodríguez, ahí en el convento donde apareció José López con sus 8 millones de dólares. Está Cristian Balbo. Cristian, buenas noches. Rolando, buenas noches. A24, único medio en vivo hasta ahora de la noche en el lugar del escándalo. A ver, la información que manejamos es que ya terminaron de contar todo el dinero, ¿eh? Se habló puntualmente de 8.410.000 dólares, había billetes en dólares, en euros, también en yenes chinos y también monedas de Qatar, los 6 relojes de muy alto valor y la carabina, calibre 22 con un cargador y 25 cartuchos. Ahora el tema es el siguiente, Rolando. Vos fíjate, estamos a unos 100 metros del ingreso al monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima. El tema que hay ahora es ¿cómo van a hacer para trasladar el dinero? ¿Lo van a hacer en horario nocturno? Sabemos que está el Grupo Halcón, hay fuerzas de seguridad especiales en el interior del monasterio. ¿O van a esperar a la primera luz del día de mañana para trasladar semejante suma de dinero? Desde hace aproximadamente media hora vemos ingresar y salir móviles policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como así también te decía, del Grupo Halcón. La fiscal ya se retiró, Alejandra Rodríguez, que fue la fiscal que estuvo actuando en primera instancia en lo que tuvo que ver con la tenencia de arma de guerra. No se descarta que mañana continúen aquí con los procedimientos. Claro, hoy trabajaron durante todo el día, Rolando, porque había fajos termosellados, pero muchos billetes estaban húmedos. Trajeron 2 máquinas para contar semejante cantidad de dinero. Una de las máquinas se rompió y frente a la humedad tuvieron que hacer el conteo manual. Sí, Rolando. ¿Es verdad que mañana van a ir retroexcavadoras a excavar, a hacer la misma que hicieron en la Patagonia, a ver si hay plata enterrada? No se descarta que vengan máquinas para hacer excavaciones, un predio que ocupa prácticamente una manzana, tiene un parque muy grande, y también no se descarta que vengan perros de la FIP para hacer rastrillaje en el lugar. Nos hablan de un sótano muy importante también en el interior del monasterio. Tengamos en cuenta que parecía el escondite perfecto, Rolando. A ver, ¿quién va a ir a buscar la plata en el convento? En un convento donde había solo 2 monjas de 95 años de edad. Tengo entendido que José López se comunicó ayer a la medianoche con las monjas para decirle, se notaba muy nervioso presuntamente en esa conversación, diciéndoles voy para allá. Cuando llegó aquí de madrugada, no encontró, caminemos un poquito, cuando llegaron aquí de madrugada, las monjas no la atendieron. Claro, estamos hablando de 2 mujeres de 95 años de edad. Llegó con su vehículo, con la Meriva. Lo único que tenía declarado de todo lo que trajo, porque en su declaración jurada figuraba esta camioneta de Meriva color gris, además de 2 millones de pesos, nada en comparación a los 8 millones y medio de dólares, llegó al lugar y se encontró con que no estaban las monjas, era de madrugada, eran las 3:50 de la madrugada, fíjate, en este horario nocturno. Imagínate este hombre, con 8 millones y medio de dólares, sí. Claro, eso te iba a decir, con 8 millones y medio de dólares parado en el medio del conurbano, más que el conurbano, porque eso es el tercer cordón, son hasta 40 kilómetros de acá de la capital, solo a las 3:30 de la mañana con 8 millones de dólares, es una situación absurda. Se supone que ahí es que el tipo enloqueció y empezó a tirar los bolsos para adentro. Ahí empezó, abrió el baúl del vehículo, son 6 bolsos y una valija, además el arma. El arma tengo entendido que en realidad no la iba a dejar. Él solía portar esta carabina, esta arma de guerra en el interior de su vehículo. Y claro, se encontró que no podía ingresar, y al no poder ingresar, las monjas no la atendían, personas de casi 100 años de edad estamos hablando, que vivían en este convento. Y empezó a tirar los bolsos del otro lado. En un acto de desesperación. En ese contexto se presume que existió este llamado al 911. Se presume porque todavía no está confirmado. Sería bueno escuchar ese llamado al 911. 3 minutos tardaron en llegar 2 efectivos que por fortuna tenían 28 años de antigüedad. Estos 2 efectivos en la fuerza, en el comando de patrulla. Se encuentra con este señor. Disculpe, ¿qué está haciendo aquí en este monasterio? No había respuesta. Ven los bolsos, ven los millones de dólares en los fajos termosellados, ven el arma de guerra. Le dicen, señor, usted queda demorado. Ahí este hombre entró en estado de shock. ¿Quién le abrió la puerta? De shock frente a estos 2 efectivos. Pero, Cristian, ¿quién le abre la puerta? Ahí aparece la monja finalmente, porque ¿quién le abre la puerta? Porque después la camioneta aparece adentro y el tipo aparece adentro diciéndole a las monjas me quieren robar la plata. Bueno, parece que él mismo fue el que abrió el portón e ingresó con la camioneta. La camioneta estaba en el interior del convento. Es un predio muy grande que está en el corazón prácticamente de 1 hectárea, porque es zona de quintas, de viviendas muy humildes. Llegó hasta ese lugar, ahí presuntamente alguien vio ese movimiento, las luces encendidas, 3:50 de la madrugada. Los vecinos saben que en ese lugar viven 2 monjas nada más. Pero atención con este dato, Rolando, porque hay vecinos aquí de esta zona de General Rodríguez que dicen que en los últimos meses veían vehículos de alta gama que ingresaban y salían de este predio. Claro. Cristian, Sabemos lo del obispo Rubén Dimonte, sí.
Vamos para continuar un poco con el asombro. Quiero sumar a la conversación a Julio Bárbaro, es analista político, amigo de hace años. ¿Habías visto algo así alguna vez? Yo todavía no salgo de mi asombro. No, pero uno se pregunta, Rolando, si hubiera ganado Scioli, no por él, ¿hubiéramos llegado acá? Digo, qué importante es el cambio de gobierno, aunque después me digan esto es centro-derecha. Digo, qué importante es refrescar la democracia, cambiar para que se pueda llegar a estas situaciones. Los gobiernos que... Sí, yo también te diría que Antonini Wilson, la valija de Antonini Wilson, la encontró con un error del sistema del propio kirchnerismo. Está bien, pero la justicia en sí actúa con la fuerza y escapa porque, digamos, si el régimen era otro, no se escapa a un convento. La tiene en la casa y no lo va a buscar nadie. Creo que el cambio de gobierno en eso fue esencial. Ahora, pero ir a esconder plata a un convento, ¿lo escuchaste alguna vez? Yo creo que la corrupción convierte a estos personajes en enfermos mentales. Es decir, cuando vos tomás históricamente todos aquellos que se... por el menemismo, es decir, el poder en Argentina. Si te habla, ¿a cuántos empresarios de la construcción mandan cana? Decir, claro, porque llueve de las dos veredas. Pero, digamos, porque no hubo un empresario que enfrentó al kirchnerismo y este señor, todas las obras eran a partir de un consorcio que hay, donde la Argentina empresaria siempre fue asociada al gobierno corrupto, ¿o no? Claro. Es un diálogo. Entonces, para mí esto es posible porque hubo un cambio de gobierno, no a favor del cambio. Digo, yo voté Macri porque todo gobierno que dura demasiado termina en esta degradación. Cristian. ¿Está por ahí? Me parece que fuiste a hacer una visita a las monjas, a ver si están las monjas a todo esto. No, el tema, vos sabés, Rolando, vos sabés, a ver si, disculpa la desprolijidad, pero a ver si podemos avanzar, porque nosotros lo que queremos es en algún momento llegar hasta la puerta del monasterio. Y fíjate que te encontraste unos mangos, por lo menos. Todo el día... Sí. A ver, el tema ahora va a ser cómo trasladar todo este dinero hasta el depósito fiscal. Estamos hablando de 8,5 millones de dólares que tienen que retirarlos aquí de madrugada. Bueno, todo indicaría que lo van a hacer mañana por la mañana. Por cuestiones de seguridad inclusive, porque hablamos de una fuerza especial como el Grupo Halcón, pero hay que sacar 8,5 millones de dólares del conurbano profundo de esta zona. Vos fijate lo que es este escenario, ¿no? Sí, bueno, también, tierra. pero... Hasta aquí llegó José López. Si chorean al Grupo Halcón ya sería un papelón. Digo, ya estamos perdidos, dime. No, desde ya, pero igualmente están evaluando la posibilidad de que el traslado del dinero se haga mañana por la mañana. Y tampoco descartan que haya más dinero en este lugar, porque, a ver, el escondite era perfecto. Presuntamente no era la primera vez que José López venía a este lugar, ya lo habían visto en otras oportunidades, inclusive venía, les traía tés, cafés a las dos monjas, había un trato cordial. Él conocía inclusive el interior del lugar, porque llegó a ubicar algunos bolsos en la cocina. No quedó claro si él vino con el dinero hasta este lugar porque estaba acorralado y la intención era dejárselo a las monjas, que fue lo que él dijo. Este dinero yo lo robé al Estado, se presume que fue lo que dijo. Este dinero yo lo robé al Estado y se lo quiero donar a ustedes. Claro, pero hay algo contradictorio ahí, Cristian, porque hasta donde se sabe, no había ninguna pesquisa cerca, o a este hombre le dio un brote de paranoia, pero no había ninguna pesquisa que lo tuviera a punto de detenerlo, como, digamos, sí hay otros funcionarios que, mal que mal, se la ven venir. El propio fiscal Delgado había confesado hoy que lo venían investigando por enriquecimiento ilícito de hace varios años y no habían encontrado nada para avanzar hacia él. Claro, pero sabemos que en los últimos meses, desde que asumió el gobierno de Macri, también desde los servicios de inteligencia estaban trabajando sobre los exfuncionarios del gobierno kirchnerista, sobre todo los que estaban siendo investigados por delitos de corrupción. En el caso de José López, tengamos en cuenta que el juez Rafeca lo investigaba por el delito de enriquecimiento ilícito, y Ercolini también lo estaba investigando por el sobreprecio de la obra pública. Estamos hablando de un personaje clave. No creo yo que la justicia lo haya dejado librado al azar. Evidentemente este hombre sintió que lo estaban cercando, para saber si no tenía los teléfonos intervenidos, había seguimiento fílmico sobre su persona. Evidentemente llegó hasta esta instancia, porque hay que venir, Rolando. A las 4 menos cuarto de la madrugada, un diputado argentino del Parlasur, que te cuento que ya desde el año pasado sí tiene fueros, pero no tiene inmunidad, por una decisión de la Cámara Electoral, no tiene inmunidad, aunque sea diputado del Parlasur. Mucho menos hay inmunidad si lo agarraron infraganti, ahí se acaba la inmunidad. Se acabó la inmunidad, pero llegó en esa instancia con un arma de guerra en su poder, 8,5 millones de dólares, relojes de alto valor, a este lugar.
al conurbano profundo. Vos fijate dónde estábamos, es la Cristian, oscuridad absoluta. Al encontrarse cachito, con 2 monjas de 90 años de edad. Sí. Espera, cachito, que voy a sumar a la conversación a ver que lo tengo por acá. Fabián Báez. Padre, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Lo vi en noches. el noticiero. Sí. ¿Puede explicarnos cuál es la figura de este convento? Bueno, yo desconozco puntualmente, no conocía, simplemente al haber leído hoy la declaración del arzobispado de Mercedes Luján, se dice que se trata de una asociación privada de fieles, es decir, es un convento como hay tantos otros, es una categorización dentro de la ley canónica, es decir, no depende directamente, no es del obispado o del obispo o de una parroquia, sino que es un grupo de fieles que se han unido para fundar este monasterio. El hecho de que haya monjas viviendo en este monasterio, Sí. ¿no le da algún grado de institucionalidad Sí, respecto a la iglesia? es Sí. parte de la institución. Lo que no significa que, digamos, no depende directamente de las estructuras del obispo o de una parroquia, sino que una asociación privada de fieles es un grupo de fieles católicos que se unen con una finalidad determinada. Son parte de la iglesia, evidentemente, pero no dependen estructuralmente. El dinero de esas construcciones que se están haciendo, Sí. ¿de quién puede ser? Y supongo que serán aportes privados. Eso viene cuando una asociación de laicos se unen, supongo que ellos consiguen o ellos aportan. Y O sea que debe haber estatutos con la Sí, gente claro. que aporta. Sí, claro, en pero eso algún va lugar. por otro lado, porque la iglesia lo que regula es la institucionalidad, de alguna manera, religiosa. Todo lo demás, esto que preguntas, va por la ley civil. Es decir, hay una asociación, supongo que debe ser o una fundación o una asociación civil, desde el Estatuto Jurídico Argentino. Entonces, Cristian, ¿quiénes eran los que iban por allá al monasterio, al convento? Mirá, lo que se habló es de la visita de José López era habitual, ¿no? Él solía venir a este convento, lo hacía con frecuencia, inclusive tengo entendido en la época en la que era funcionario, inclusive se habló de la presencia de Julio De Vido. ¿Sabes qué? Estoy viendo movimientos, Rolando, en estos momentos. Yo no sé si el dinero lo van a retirar ahora. Estoy viendo que ingresan móviles, estoy viendo también que salen el cuerpo de la policía motorizada. También se habló de la presencia de Daniel Scioli aquí en este convento. Claro, Sí, hay Rubén, unas fotos porque tanto Dimonte, De Vido como López sí. iban a ver a Jorge Dimonte, que era el arzobispo de Luján, que acá, yo tengo, por ejemplo, en mis manos una revista National Geographic sobre la reconstrucción, la recuperación de la Basílica de Luján, que fue auspiciada por el Ministerio de Planificación, donde se cuenta que durante la gestión del arzobispo Dimonte se restauró por completo la Basílica de Luján, y de ahí quedó la buena relación entre De Vido, José López y el obispo Dimonte, que falleció, dicho sea de paso, en abril de este año. Ahora bien, si había plata adentro del convento, si ahora encuentran más plata dentro del convento, ¿sí? Y si había plata de otros funcionarios adentro del convento, ahí ya pasa a ser un escándalo. Ahora, si en su locura José López fue por primera vez con estos 8 millones de dólares y los puso o quería dejarlos en el convento, ya la responsabilidad queda dentro de José López, ¿no? Por esto es que supongo que están investigando. Sí, a ver, Rubén Dimonte falleció el pasado 18 de abril. Fue calificado, inclusive aquí lo conocían como el obispo K, el obispo de Mercedes Luján, un obispo de muy buena relación con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner. Desde que él falleció quedaron estas monjas en este lugar. Y presuntamente ahí es donde José López comienza a visitar de manera más frecuente este lugar, porque claro, nadie podía hacer referencia de sus visitas ni de lo que traía hasta este lugar. Por eso todavía está el interrogante de si hay más bolsos con dinero o hay dinero en el interior de este lugar. Vos sabés que los billetes termosellados, o sea, los fajos termosellados, tenían tierra. No se descarta que estos billetes estuviesen bajo tierra, que hayan estado ubicados bajo tierra, los hayan retirado para traerlos hasta este convento. No sabemos sería de dónde proviene el dinero. Sería la primera vez que la leyenda urbana del enterramiento de plata queda vista, digamos, porque esto es lo que buscó Marijuana y no encontró en el sur, digamos, sería la primera vez que aparece la plata. Digo, esto me parece que es el dato político del día, es la primera vez que aparece Infraganti con la plata. Sí, pero el elemento central para mí es si es una casualidad del sistema kirchnerista o hacia la esencia del sistema kirchnerista. Bueno, el tipo tuvo 12 años, o sea que Por eso, casualidad no es. Claro. Digo, te va a decir uno, bueno, ese es uno que yo creo que el sistema estaba formulado sobre una concepción del poder basada en la acumulación de dinero. Y después había
Había quienes lo tenían como ideológico. No, pero lo siempre central era... la discusión política hace mucho tiempo pasa por si la obra pública no es la manera de hacer caja y de recuperar dinero para la política, para los bolsillos propios. La obra pública y el juego. Eran las dos, que era Lázaro y Cristóbal. Esos eran los dos pilares de una concepción que venía desde Santa Cruz. Julio, ¿qué representaba José López dentro de la estructura del gobierno, primero de Néstor y después de Cristina? Yo nunca lo vi, por ejemplo, te digo. Debido fue un personaje que en la campaña no aparecía, apareció después. Yo me acuerdo que le insistía yo a Néstor Kirchner que hiciéramos un acuerdo nacional para que todo cargo electivo solo se reeligiera una vez. Hasta que un día me lo mandó Debido, que fue a tomar un café conmigo y me dijo, mira, eso es lo que nosotros no haríamos jamás, así que no hables más. Justo ahí ya entré en vereda y me di cuenta que esto se había... Era claro. Acá Ricardo Lasca, que es coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, ¿tiene alguna anécdota de José López? ¿Cómo le va, Lasca? ¿Qué tal? Tengo varias, pero me gustaría hacer hincapié en el video que pasaron recién de la avenida General Paz, para tomar un ejemplo claro. Al margen de decir que a esta persona la conocimos, un nefasto personaje, autoritario, que maneja, a mi entender, maneja mucho más que Debido, y justamente con Claudio Uberti, ¿no? El nefasto personaje director del organismo de control de concesiones viales. Pero cuando mostraban el video de las obras de la avenida General Paz, le aclaro que en el año 2008, antes de ese año hubo un montón de incrementos de tarifa en los accesos. Y en el año 2008 se hizo una audiencia fenomenal, una audiencia pública, y luego de ella se incrementaron las tarifas del acceso norte-oeste el 100%, con la excusa de hacer la avenida General Paz, remodelarla y ampliarla. Ustedes recordarán que en varios diarios salió Debido con un casco de obrero y con las maquinarias. Bueno, las obras nunca se iniciaron. Tras cartón vinieron otros incrementos de tarifa con la clásico. Con la excusa, vamos a hacer... O sea, como parte del modelo estaba también la costumbre del anuncio y la obra que después no se hacía. Porque ni siquiera nos invita a la inauguración a los que pagamos, ¿no? Porque somos los usuarios viales que pagamos. No obstante eso, reitero, después de muchos aumentos hubo otro aumento en el acceso oeste y norte, grupos españoles, qué casualidad que tanto criticaba el kirchnerismo a los españoles, y se aumenta la tarifa y vía aumento de tarifa se genera el RAE, que es el recurso de afectación específico. O sea, cuando uno paga el peaje que la gente no mira, aparece la tarifa y abajo otro número que es el RAE. Y con eso se hicieron las obras famosas. Y a cuenta de obras futuras, o sea, fuimos los usuarios viales que bancamos esto. Que uno se pregunta qué habrá habido atrás. Y ahora me pregunto, si las obras se terminaron, ¿por qué no se retrotrae la tarifa al año 2008? Ah, bueno. No, pero digo, ¿cuánto hubo de por medio al margen de las concesiones viales en las rutas nacionales que está Cristóbal López, Ernequian, que lo dijo muy bien Bárbaro? Esto es un gran negocio de la obra pública de todos los gobiernos con la patria contratista. Bueno, yo debo decir que... de peaje, los amigos del poder como nuevos en esto, que son Electroingeniería, Ernequian, que abandonó la obra de la autopista Pilar Pergamino, que encima lo indemnizaron. Yo debo decir que Lasca fue el primero que me puso vivo en la cuestión de que la plata para construir rutas y autopistas la pagamos con la nafta y la pagamos con los peajes. No, y con tasas viales y aparte con este RAE. O sea, no saben de dónde sacarnos plata. Y encima despilfarran el dinero, porque el impuesto de los combustibles lo desvían al fondo hídrico, a los jubilados, al FONAVI. No, señores, esa plata es para hacer obras de infraestructura. Quiero sumar a Lucila Entín, que está en Moreno. ¿Qué está pasando por ahí, Lucila? Rolando, también estamos trabajando en vivo donde ahora, en este momento, está detenido e incomunicado José López, que es la jefatura departamental de Moreno. Está siendo custodiada por infantería desde que llegó aquí José López, que te recuerdo que fue trasladado de la comisaría primera de General Rodríguez con un enorme operativo de seguridad. Lo trasladó el Grupo Halcón. A él se lo veía con la cara totalmente descubierta, sí, con casco y con chaleco, esposado. Le faltaba poco para una sonrisa, ¿eh? Un antifaz tendría que tener. Sí, se lo vio perfectamente, estaba lleno de camarógrafos y fotógrafos en el lugar, había un gran movimiento de los medios y también te decía de seguridad. Hasta hace un ratito estaba aquí dentro el mismo camión del Grupo Halcón que lo había trasladado, ahora se fue hace un rato. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cuál es el próximo paso? En principio va a quedar acá, por el momento lo que tenemos entendido fue la disposición de la fiscal Alejandra Rodríguez que intervino, pero claro, el juez Daniel Rafeca ya solicitó que el jueves sea
la indagatoria por la causa de enriquecimiento ilícito, para lo cual había pedido el Sí, fiscal va a ser- Delgado que quede detenido. Va a ser la con lo causa cual de- es el próximo paso. La causa de enriquecimiento ilícito de un funcionario es más fácil de probar, porque la declaración jurada decía 2 millones de pesos, le encontraron 8 millones, es como para elevar a juicio rápidamente. ¿Ya se conoce o apareció por ahí algún abogado de López? Nadie, absolutamente nadie desde que llegamos. De hecho, desde la comisaría primera vinimos para acá, casi detrás del camión del Grupo Halcón, te diría, y por el momento nadie. Habrá que ver qué abogado también se hace cargo de esta causa, como vos decís, tan difícil de defender, ¿no? Claro. Lucila, muchísimas gracias. Vamos a ver qué dijo hoy el jefe de gabinete, Marcos Peña, cuando se conoció la noticia de cómo había caído José López con sus bolsas de dólares. Asombro, nos enteramos en la reunión de gabinete, la gobernadora Vidal informó al presidente. Asombro porque no estamos hablando de una persona menor, ¿no? Estamos hablando de quien fue secretario de Obras Públicas, todo el mandato de los 3 gobiernos del kirchnerismo, si no me equivoco, y manejando todo lo que ha sido la obra pública, que ha sido tan cuestionada y discutida, y que todos los días vemos casos donde se ratifica que de mínima había enormes problemas de transparencia y discrecionalidad, y de máxima graves problemas de corrupción. Entonces, la noticia que nos ha llegado de que la policía bonaerense lo detuvo en General Rodríguez con una importantísima suma de dinero en efectivo, de dólares, de millones de dólares, y un arma de guerra. Lo primero es eso, nos llena de asombro por la situación casi de película de lo que ocurrió, y por otro lado esperar las explicaciones, ¿no? Tendrá que dar explicaciones ante la justicia, ante los argentinos, de qué hacía allí, qué era esa plata y esa arma de guerra y cuáles eran sus intenciones. Ahí tienen la repercusión que tuvo en el gobierno, pero también tuvo repercusión en la actual oposición, en el Frente para la Victoria. Qué cosa rara, hasta ahora el Frente para la Victoria nunca había sacado un comunicado repudiando estos episodios, y esta vez sí sucedió. Un comunicado de los bloques de diputados nacionales y del Parlasur. Recordemos que López era diputado del Parlasur electo, ¿sí? Milagro Sala, ¿no? Igual que Milagro Sala, exactamente. Dice, los bloques de diputados nacionales expresan su más enérgico repudio a la conducta de cualquier actual o ex funcionario público con prescindencia de su pertenencia política en cuanto a la tenencia de dinero no declarado en el país o en el exterior, ¿sí? Y dice, dice que el hecho ocurrido hoy es de público, notorio y escandaloso conocimiento, y reafirma que resulta imprescindible que, se los hago breve, que en la ley de blanqueo se incluyan también a los parientes de los funcionarios. ¿Te sorprende que Recalde y el Frente para la Victoria, Julio, hayan firmado un comunicado por primera vez repudiando esto? Yo creo que esa noticia, digamos, esto es para mí el final absoluto del kirchnerismo. Ya está. Es decir, se sostenía como una ilusión absurda, con la idea. Yo conozco a alguno que antes amaba a Cristina y hoy se conforma con odiar a Macri. Ya con eso te define. Es decir, venían en retroceso. Lo de hoy es como un golpe final y el kirchnerismo desaparece. El sueño era que a Macri le fuera mal, hubiera un desastre, Colapso, sí. Colapso y o sea, que ya era un sueño no democrático. Ya sabían que por las elecciones no llegaban. O sea, esa declaración es un triste despedida. Es una forma poco digna de decir adiós. Porque esto ya lo sabían antes, no es nuevo. Claro, porque de Lázaro Báez podían decir, bueno, Lázaro no es Cristina, es un señor que acumuló por otro lado, pero en este caso es un funcionario con una declaración jurada firmada, un funcionario que nunca fue echado, porque a Jaime hasta poder decir lo habían echado. Este nunca fue echado, se quedó hasta el final y lo agarraron con las bolsas de plata. Digo, insisto, la concepción, digamos, el gobierno kirchnerista termina en una estructura que está basada en que el poder es el dinero. Y eso va toda la línea. ¿Te lo imaginaste alguna vez cuando estuviste cerca de ello, cuando estuviste en el Confer? Fernando Suárez, que es un historiador inteligente, el otro día me recordaba, 4 meses antes de llegar al gobierno, Néstor y yo, agarrados con todo el grupo, discutiendo sobre qué era el poder. Néstor decía el poder es el dinero y yo le decía el poder es la conciencia. Y lo recordaba Fernando con otros que estábamos ahí. Eran las 3 de la mañana y seguíamos peleando. Pero la idea de que el poder era el dinero no era casual, estaba asumida, encarnada. Punto. Esto fue así hasta el final.
Vamos a sumar a la conversación a Miriam Juárez, diputada nacional del Frente Cívico y Social Cambiemos. Buenas noches, diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo ve esto? Mire, cuando la realidad supera la ficción, la sociedad tiene sacudida su estructura psíquica. Y la verdad que dice el jefe de gabinete que él está asombrado. Yo estoy indignada. Estoy indignada porque, así como dice Julio Bárbaro, que el kirchnerismo concibe al poder, al dinero como poder, creo que además la concibe a la corrupción y a la impunidad. Ellos trabajaron en ese trípode durante muchos años. Entonces, nada se iba a conocer, todo se podía comprar, todo tenía precio. Y cuando quienes venimos al Congreso y nos insertamos a la política en estos últimos años, como en mi caso que me involucré en la política partidaria a partir del año 2013, cansada de que si uno no se involucra después no se queje, y cuando se da cuenta que la corrupción es un método instalado en la clase política, porque el problema no es solamente la corrupción, el problema es que la plata de la corrupción falta en otros lugares. Faltan las escuelas, faltan los hospitales, faltan en los caminos. Entonces es una sumatoria de cosas que hacen que uno quede perplejo ante tanta... Lo que pasa es que ahí yo quiero acotar hacer un comentario maldito, ¿no? Es decir, muchachos, las dos grandes pruebas que han dado vuelta las investigaciones de corrupción casi salieron por casualidad, el video de la Rosadita y esto, con lo cual los métodos o sea, porque el fiscal Marijuán fue al sur, excavó, no encontró gran cosa. Pero ¿sabés qué pasa, Rolando? Es inquietante. Nosotros que venimos del interior profundo, a nosotros no nos cuentan la sobrefacturación de la obra pública. No nos cuentan de que hay obras que figuran finalizadas y que no se ejecutaron. Nosotros lo sabemos. Porque sí, claro, porque es tan simple como ir a ver la ruta. Porque además la padecemos. Claro. Porque además la padecemos. Y entonces, esto genera tal desastre, tal conmoción, que uno dice, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la clase política timonee esto, dé un giro y sea creíble? Yo te puedo decir, mira, hoy escuchaba la conferencia de prensa de Ritondo y es que el contraste entre este tipo con 8 millones de dólares de la corrupción de la obra pública, intentando sobornar a los policías, y los dos policías, con 5 hijos cada uno, cobrando 14, 15 lucas por mes, le dijeron que no. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción, disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. El estado de shock, empiezo por lo último, es a partir de que está sorprendido por la propia policía y habría querido sobornar a la policía no habría aceptado, y a partir de eso entra y según tenemos entendido, le habría dicho a la monja que los policías le querían robar la plata que él llevaba para donar. Seguramente hay algunos, no lo tenemos eso determinado, pues lo están trabajando ahora, por lo que pudimos ver en las fotos que vieron todos, en las imágenes, habría algunos termosellados y algunos tendrían sellado de bancos. Bueno, a partir de esos termosellados supongo que se podrá rastrear la ruta del dinero. Vos me decías, Julio, que los empresarios nunca hablaron de la corrupción de José López. No, de ninguna corrupción. Digamos, si esta dirigencia política es posible, es porque hay un empresariado que vive de esa relación, que no va a la competencia por la calidad, sino a la competencia por la dimensión de la coima, del porcentaje. El único que habló fue un señor llamado Sergio Joclender. Ustedes recuerdan el escándalo Joclender. Yo les voy a transcribir un diálogo, con perdón de la expresión. Te voy a parar la obra pública, ¿sí? Le respondió López a Joclender, un diálogo contado por Joclender. Y dice que demostró así su confusión entre sus atribuciones como funcionario y sus problemas personales con Joclender, ¿sí? Y Joclender le contestó
en verdad lo que le estaba parando era la plata que le pagaba para la construcción de las casas del sistema de sueños compartidos. Joclender le contestó, esta me vas a parar, con gesto incluido, obviamente. Luis Beldi es autor de Joclender Sociedad Anónima, un libro en el cual contó las andanzas de los Joclender y, por supuesto, calculo que conocías esta anécdota. Luis, buenas noches, ¿cómo te va? Sí, pero... a ver, dos cosas antes de entrar en el tema de Joclender. La primera, no es producto de casualidades que aparezca la corrupción. El video fue vendido y aparte cuando hay tanta corrupción las probabilidades de ser descubierto aumentan. Esto, la estadística lo dice así. Lo interesante es la historia, porque esta corrupción se empezó a gestar 33 años antes, porque todos creen que lo conoció cuando era intendente a Kirchner López. No, López llega con una mano atrás y otra adelante de Tucumán a fines de 1983. Ajá. O sea, son casi 33 años de... democracia. Entonces lo va a ver a Devido, que trabajaba en una constructora y que era ingeniero civil como él, porque traía una carta de recomendación de Tucumán. Entonces se conocen de Devido, antes de ser políticos. cuando empieza la democracia, en el 83-84. Y no era intendente Kirchner ni nada. Y él le da empleo, se conmueve ver un colega tan pobre porque traía una valijita y nada más, que lo lleva a trabajar a la empresa donde él tenía un cargo como ingeniero civil, una empresa constructora de Río Gallegos. De ahí llega la amistad con Néstor Kirchner. Cuando es nombrado intendente, Néstor Kirchner, mirá cómo la viveza para armar la estructura política. López pasa a ser secretario de Obras Públicas de la Intendencia y debido al que lo había llevado, inspector de el Instituto de la Vivienda de Santa Cruz, se llama el UDIV, algo así. Y vos decís, ¿cómo puede ser que debido a un inspector de obras y el hombre que trajo él, secretario de Obras Públicas? Porque Kirchner le dice a Devido, como inspector de obras, de viviendas, tenés que recorrer toda la provincia. Empecé a armar los contactos políticos porque voy a ser gobernador. O sea que Devido le encara con mucho éxito esa gira, haciendo los contactos políticos, y el otro se va adentrando en el negocio de la obra pública. Es gobernador. Cuando es gobernador, Devido pasa a ser el ministro de Economía de Kirchner. Durante 2 años López es secretario de Obras Públicas, maneja la obra pública, y después lo manda de presidente a López del Instituto de la Vivienda. Es decir, que ya los iba formando para lo que iban a hacer la corrupción. Y cuando del gana la futuro. elección nacional son los tipos que Pero, trae al... Ojo, iban recaudando plata, no es que estaban haciendo una pasantía gratis. Estaban recaudando dinero en ese momento. O sea que el modelo ya estaba ahí. Ya estaba armado. Cuando llega a la presidencia, el 1 y el 2 se mantiene intacto. Lo que pasa es que Devido tiene una amistad mucho más estrecha con Jaime que con López. Con López era un 1 y un 2 que funcionaban muy bien y que su primer tarea era reconstruir los fondos que faltaban en Santa Cruz. Por eso empiezan a robar vía Panamá, a girarlos y a restituir los fondos que faltaban en ¿Y Santa Joclender Cruz. cómo queda en esta cadena de plata? Bueno, cuando avanza todo esto, que incluso las empresas que no querían, no aceptaban la coima, se tenían que retirar obra pública. Yo te puedo nombrar grandes empresas de Argentina que tuvieron menos obra pública que Sueños Compartidos. Mirá. Empezando por Techín. Techín tuvo menos obra pública después del escándalo del gasoducto. Joclender, muy vivo Kirchner, le diseña un plan de viviendas, sabiendo cómo rengueaban todos ahí. Él se lava las manos. ¿Por qué? Porque del fondo para la vivienda le giraba a los gobernadores y a los intendentes para que ellos le paguen a Sueños Compartidos y no quedar el pegado. Pero ¿qué ocurre? Esa caja, ¿Cómo es eso? ¿Me lo puedes hacía explicar, López. Julio, explícame por qué el kirchnerismo no construyó viviendas directamente y delegaba de esa manera. Primero, la esencia del kirchnerismo era acariciar a los leales y saltar por encima de los traidores, digamos, de los que no estaban de acuerdo. Por eso pasaban por arriba del gobernador, iban a Milagros Salas directamente. Y eso que el gobernador era de ellos. Sí. Pero la idea del poder destruía la base de las instituciones. No, pero López no estaba de acuerdo con los Milagros Salas porque él era el que manejaba esas cajas y es el enfrentamiento que tiene Joclender. Porque él manejaba la plata de la vivienda. Porque le empieza a trabar los pagos en los giros a las provincias. ¿Y qué hacía Joclender? Lo llamaba Néstor Kirchner directamente. Y Néstor Kirchner lo apretaba a López y López tenía que girar la plata. Y esto causó un enfrentamiento terrible entre los dos. Ahora, imagínate qué país, Diego, ¿cómo llega un tipo condenado por parricidio a tener trato directo con un presidente? Es raro. Después de tantos años, ¿no? 33 años de este sistema armado, ¿puede haber más de 8,5 millones de dólares? Que esto es un vuelto pequeñísimo
pero pequeñísimo, al lado del hotel que se robó. Si hay termosellados chinos, porque estamos olvidándonos de otro caso de estafa, que no sé si llega a dimensión de la obra pública o de los peajes. El caso de los peajes hay un emblemático, es en peaje Cañuelas, que los españoles tienen que vender y al día siguiente que venden, que compra Cristóbal López, aumentan el peaje de Cañuelas, entre otras cosas. ¿Es así, Lasca? Perdón, no solamente el de Cañuelas, la ruta 3, la 205 y la 226, al margen de tener la autovía 2, la ruta 11 y la autopista Richelli 6 a Cañuelas, que tiene prohibido por la ley de medios Cristóbal López tener concesiones viales que son servicios públicos. Porque la ley de medios prohíbe... O sea, de ahí sale la guita. Sí, pero hay los... yo me juego que los termosellados chinos, de bancos chinos, porque había otro negocio que no estamos nombrando acá en toda la corrupción y que va a saltar dentro de poco. Cuando el dólar estaba muy atrasado, que había que autorizar con las DEJAI las compras, muchas de esas DEJAI se libraban a favor de grupos de funcionarios que, por ejemplo, Graña Electric Domestic en China. No, porque no sé ni en conectar China. un enchufe. Vos armás una cuenta en China y yo digo que te voy a comprar electrodomésticos a vos. Entonces, me autorizan la DEJAI, yo giro los dólares a una cuenta que tengo en China, que sos vos, con otro nombre, un nombre de fantasía, y los dólares quedan en China y los productos nunca llegan. A los 2 años, que es el plazo que hay para investigar la sociedad, la desarmo. Estos eran los dólares de manos amigas que después aparecían en el mercado para bajar el dólar y que es una estafa a las reservas monstruosa. Por eso digo, estamos viendo recién la punta de algo. 8 millones de dólares es lo que se movía en un día con DEJAI truchas, por ejemplo, que intimaban, el Banco Central tenía que girar esas cuentas de fantasía. Así que imagínate cuando empiecen a investigar Overdrecht, que está cuestionada ahí, cuando empiecen a investigar los Odebrecht, gasoductos. aclarémosle a la gente que es una de las grandes constructoras de obra pública en Brasil, que está preso, Y otro Marcelo dato Odebrecht de López, preso en Brasil, ¿no? Otro dato que, Por por corrupción. el que está denunciado, que esto me lo contaron en Vialidad, él todos los fines de mes llevaba el listado... ¿Él quién? López. López, porque la obra pública de Santa Cruz son tan torpes y pensaban quedarse toda la vida, que a Vialidad de Santa Cruz le dieron autonomía para pagar, pero Vialidad Nacional no. Entonces, las obras que hacían fuera de Santa Cruz las tenía que aprobar Vialidad Nacional. Y López iba con un listado que encabezaba Lázaro Báez y otros grupos de amigos con certificado de obra aprobada aunque no hubieran hecho la obra. A Báez le daban cheques a 25 días. Al resto se los daban a 60, como decía la norma, 60 días. Pero a Báez a 25. Y López llevaba los listados y lo denuncia. Ese listados están denunciados ante los jueces porque las actuales autoridades de Vialidad Nacional lo entregaron. ¿López es Lázaro Báez? López es Néstor Kirchner. Cuando vos ves la declaración de Jaime que dice a quién iban las valijas, a Néstor Kirchner. Incluso hay una enemistad después que se desarrolla entre Devido y López, porque López responde más a Néstor Kirchner que a él se le va de Dicen que control. Néstor lo tenía sentado en reuniones. ¿Vos esto nunca te ¿sabes qué enteraste, pasa? Julio? Devido era el operador, pero el que genera siempre simpatías en el poder es el que queda con las valijas con dinero. ¿Qué le pudo haber Que pasado? llevan lo abrazan ese. ¿Qué le pudo haber pasado a López? Porque hoy contaban las monjas, escuchábamos el audio, que se lo veía como nervioso. ¿Qué le pudo haber pasado? Decía a Barro, lo que me da la sensación es que estaba bajo un brote psicótico, que se sentía perseguido y estaba con un estado de paranoia absoluta, porque después de la amenaza de allanamiento a Devido, él sabía que venían por él. Y él... Pero no había ninguna causa real. No, pero ese es el brote psicótico. Claro. Vos empezás a desarrollar una cadena de pensamiento que no se puede parar nunca. Por eso, ¿cómo va a llevar 8 millones y no va a avisar que le abra antes que va a llevar eso para que le abran el portón? Vos imaginate cualquiera de nosotros si te dicen lleva Eso 8 es un millones de ataque- dólares a las 3:30 de la mañana en el conurbano. Es un ataque psicótico que le ha dado al tipo. Lleva un arma federal que lo pueden armar Claro. en cana. Miriam, sí, tu Sí, opinión. no, yo lo que digo que es, estaban tan acostumbrados a la corrupción y la habían convertido en un método y a la impunidad, porque esto no es resultado de 3 meses, es de años. 33 años. Claro, 33 años. Entonces, tanta la impunidad en la que estaban inmersos que era Lo un que pasa detalle. es que, perdón, lo que hay que aclarar también, de acuerdo a lo que decía Bárbaro, que es verdad,
El tema de la corrupción con la obra pública o la patria contratista no es solo culpa de los empresarios, que son unos inmorales, ¿no? Porque agarran negocios para jorobar a toda la comunidad. Es culpa del poder concedente, el Ejecutivo, que le ofrece estos negocios y negociados. Y estos tipos que lo que quieren es jorobar a la gente y ganar plata, dicen bienvenidos. Sí, y yo te agregaría otra cosa, que no es que uno puede quedar afuera, porque es verdad lo que decía Luis, hay cantidad de tipos que si no estaban en la cadena de felicidad de retorno se quedaban sin laburar. López, te aclaro, estaba más que todo con el tema vial, porque justamente debido se habían medio peleado y estaba con el tema, el tema transporte, que estaba con Schiavi, esa era la realidad dentro de ese ministerio. Pero honestamente, yo insisto, después de conocerlos, para mí ya pasó en segundo plano, honestamente, porque este tipo cuando lo conocimos era una persona realmente perversa. Ahora, acostumbrate a escuchar esta excusa dentro de poco. Muñoz, el que lo encontraron los Panama Papers, 40 millones de pesos, y esa plata, no, el último tiempo se cortó solo. Acordate que de López van a decir que el último tiempo se cortó Daniel solo. Muñoz, el que murió, el que falleció. Julio, vas a ver que van a empezar a decir ¿quién se es cortó el siguiente? solo. Porque dejemos... Vamos a sumar, que seguimos sumando gente. Tengo en línea a Diego Cabotes, periodista del diario La Nación, y escribió, si yo no recuerdo más, Hablen con Julio, un libro que cuenta, que habla de esta cuestión del esquema de obras públicas. Diego Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo, vos que habías escrito sobre esto, te sorprendió hoy lo de López? Sí, obvio me sorprendió te diría, por lo absurdo de toda la situación, ¿no? Un tipo que teóricamente, o que debió, que si finalmente lo hizo, manejó gran parte del mundo de la planificación en los últimos años, terminar así, digamos, tirando bolsas llenas de dólares arriba de una